participando en este programa. Felicitaciones por la iniciativa y Gracias. éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador, si tú me lo puedes explicar, porque en la misma semana la ministra de Educación le dijo a usted y al Parlamento que no hay crisis en la educación, pero en la misma semana se hace una reunión donde se anuncia el cambio del ADN de la educación para mejorarla. Es una clonación del ADN viejo. La ministra, increíblemente, sobre el final termina diciendo que en la educación pública uruguaya no hay crisis. Y si no hay crisis en una educación en donde el 50% de los jóvenes no tienen comprensión lectora, donde un porcentaje del 25% no estudia ni trabaja, donde hay 1.500 niños que no tienen 70 días al año de clase. Si vemos una educación con una situación de conflicto escandaloso, si vemos que el presidente de la República el mismo día desde Estados Unidos le pide a los padres que mande a sus hijos a las clases, inmediatamente después una directora de primaria dijo claramente que no podía asegurar la permanencia de los docentes. Si en el mismo momento hay dos equipos, el del CODICEN y el del Ministerio, pidiendo una diferencia abismal para los dos primeros años de más de 400 millones de dólares que pide el CODICEN, en donde el 38% de las obras se harían por PPP. Si le agregamos las pruebas PISA y todo eso, ¿quién puede sostener razonablemente, sin incurrir en un mundo temerario, al afirmar que la educación pública no está en crisis? Un error monumental de la ministra de Educación que venimos reseñando, porque además esto no es de ahora, ya van más de 10 años de gobierno del Frente Amplio, responsabilizándose de la educación, y sin embargo la educación, si bien es cierto hay mayor inversión económica por alumno, los resultados son desastrosos. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque no hay una política educativa. Larrañaga, también, si uno mira históricamente esos resultados que usted menciona, que son los de las pruebas PISA, ya en el 2003 eran casi tan malos como ahora, ¿no? Pero obviamente que está mal no haber avanzado nada en todo este tiempo, pero ya eran malos antes. Pero ahora son peores, ahora son preocupantemente peores, habiendo más recursos económicos. Entonces resulta que tuvimos más recursos económicos y peores resultados. Y encima dominados por un poder corporativo sindical que le quiebra el brazo al presidente de la República en el tema de la esencialidad. ¿Usted estuvo de acuerdo con la esencialidad? ¿Ahí hubo diferencias en la interna nacionalista? Yo no es que estuve de acuerdo, expresé de que hay argumentación jurídica como para sostener el mantenimiento de ciertos servicios esenciales. Pero en todo el tema del conflicto de la educación, el Consejo Directivo Central del CODICEN estuvo ausente, desaparecido en acción. Fue verdaderamente un desastre, no hubo pronunciamiento de nadie. Hasta el director nacional de trabajo amenazó con renunciar si ese lunes no se levantaba la esencialidad. Entonces, estamos en una situación extremadamente compleja que pagan los hijos de los más pobres y en donde además gente trabajadora, clase media, hace enormes esfuerzos para llevar sus hijos a la educación privada, porque la educación pública hoy es una suerte de educación residual. ¿Y comparte la última decisión del presidente de convocar a los padres a mandar a sus hijos a clases a pesar de que los docentes hagan paro? No, sí, la puedo compartir, pero paralelamente no se le asegura a los padres que haya docentes en los centros educativos. Me parece el mundo del revés. Ahora, y la ministra niega que haya una situación de Las autoridades del crisis. CODICEN también fueron cuestionadas. ¿Qué pasa en este conflicto que no aparecen? Pero ilógico, porque Usted las cuestionó por eso. Porque estuvieron callados, lamentablemente callados, porque los únicos que hablaron fueron los dirigentes sindicales en el CODICEN, los dirigentes representantes de los trabajadores, y renunció Teresita Capurro de primaria. Después los otros permanecieron. Y ahora seguimos en una situación en donde, en el caso de la repetición, de la recuperación de clases, ni siquiera se ponen de acuerdo.
porque la ministra de Educación dijo, si hay que dar clases hasta Navidad, bueno, se van a dar. Después Celsa Puente y otros integrantes del CODICEN han dicho, bueno, que haya un encuentro. ¿Y las clases? ¿Y la recuperación de clases? ¿Quién manda la educación? Nadie. Bueno, mejor dicho, en la educación mandan la dirigencia sindical. Y eso me parece que no puede ser, que los intereses corporativos estén por encima de los intereses generales, y en donde el Poder Ejecutivo, ni la ministra ni el CODICEN, tuvieron en todas estas peripecias que han pasado a través de la educación una línea de orden que todavía persiste, porque además, si el CODICEN está pidiendo más de 400 millones de dólares, ¿qué está significando? Está significando de que el Poder Ejecutivo le está dando menos. Entonces, ¿qué cosas menos van a hacer? ¿Cuáles son los planes? Yo le pregunté, ministra, díganos, por favor, ¿cuáles son los planes para cambiar el ADN de la educación pública uruguaya? Bueno, no hay planes. Dirán que los hay. ¿Le parece que María Julia Muñoz no es la persona indicada para ocupar ese ministerio? Mire, yo no voy a andar pidiendo relevamientos ni cosas por el estilo. El presidente de la República la puso y después se enojó un poco conmigo porque yo me quería hacer decir que yo le estaba negando un currículum como para poder ejercer el cargo de ministra, y yo no estaba en esa línea. Yo lo que dije simplemente es que el presidente de la República la puso porque era una persona con experiencia en lidiar con situaciones de conflictos difíciles. Pero era esperable que pasara eso, con cómo están los gremios. Usted mismo dice que son los que mandan. ¿No había que poner a alguien firme allí? Bueno, pero alguien firme, pero que en el primer momento que tuvo que demostrar firmeza, tuvo que recular. En el mismo momento que intempestivamente largaron nada más ni nada menos que una medida de esencialidad, la tuvieron que retirar con una presión desde adentro del gobierno, desde los sindicatos. Le ocuparon el CODICEN, es increíble. ¿Qué opina del desalojo del CODICEN? Yo respaldo a la policía y al Ministerio del Interior en ese procedimiento, por lo que yo he visto, he analizado, he escuchado, fue un procedimiento correcto. Es una vergüenza que además integrantes de una organización y representantes de una rama sindical estuvieran metidos adentro del CODICEN. Es increíble que el CODICEN haya estado ocupado 4 días. Se lo dije al presidente Neto. ¿En dónde se reunieron esos 4 días? En la placita de enfrente donde hay un carro de chorizo. Me parece que es poco serio. Estamos dando una pésima imagen. Entonces, estamos recibiendo una herencia del anterior gobierno que ya tiene el país con un déficit que supera el 3,5% del producto. 3,6 cerrado a agosto. Bueno, 3 anualizado, lo cual es gravísimo, que está atando las manos a este gobierno y que desde el punto de vista presupuestal está generando dificultades enormes. Entonces, ¿cuál es el papel de la oposición en todo esto, digamos? Porque también en este tema marcar, se habla. Marcar, aportar. Pero Nosotros tampoco le se ven aportamos, cambios, ¿no? Jaime, hicimos enormes esfuerzos en materia educativa en el periodo anterior. Yo me desgasté enormemente. Me dijeron cualquier cosa desde adentro y desde afuera del partido cuando procuré un acuerdo nacional por la educación que logramos el 23 de febrero del 2012 con la firma de los representantes de todos los partidos para darle un blindaje político a la educación que lo precisa. Claro que sin docentes, sin sindicatos, sin los alumnos, sin los padres, tampoco podemos avanzar. Pero era importante que hubiera una cohesión política para eso. Tuvimos aportes. Uno de los programas más importantes, que era el ProMejora, que tenía una centralidad en la institución educativa para fortalecerla, para descentralizarla, para darle vigor, para incorporar, hacer la educación de los hijos y de los padres, que en esta pérdida de valores enorme que estamos viviendo en la sociedad uruguaya se necesita imperiosamente para salir del pozo en el que estamos. Resulta que lo dejaron morir en la inacción.
y ni se ponen de acuerdo entre ellos si lo van a mantener o no. Entonces, el papel de la oposición ha sido también la de crítica, pero también la de proponer, la de dar ideas. Tuvimos al licenciado Corvo en el Codicen, lo criticaron. Ahora la oposición fue retirada del Codicen por el propio Frente Amplio. No hay la visión de más de un partido, hay la visión de un partido y de los sindicatos. Todo lo que no viene del gobierno y de los ¿Y sindicatos... eso no es responsabilidad de la oposición también, que no se vea esa opinión, que quede perdida en la lucha entre los sindicatos y el gobierno? Pero usted sabe lo que nosotros procuramos hacer. Ustedes son periodistas para intentar salir en los medios de comunicación, para brindar nuestra opinión. En la mañana del llamado a la ministra de Educación al Parlamento, ninguna medio de prensa escrita recogía la noticia de que la ministra iba a estar en el Senado. Nosotros le estábamos llamando. Sí. Lo estábamos llamando. Correcto, le estoy hablando de la Sí, prensa. sí, está bien, está bien. No, yo porque nos mencionó que nosotros Entonces, éramos Sí, sí, periodistas. es mal, lo Yo llamamos hablé con mientras que Guillermo estaba en el Fossati en la Parlamento. radio también esta semana. Tenemos enormes dificultades de tener ámbitos en donde exponer lo que pensamos, porque hoy las disidencias, las discrepancias enormes dentro del gobierno, pero fíjese que el presidente del Codicen le sopla en el oído a la ministra de Educación que si mantenía el subsecretario sus afirmaciones con respecto a una parte de la versión educativa que estaba dando, se retiraba de la conferencia de prensa, hasta ese límite. Entonces, el papel hoy del gobierno es de desorden, es de no saber quién manda, de no saber quiénes son los referentes políticos. En economía se dice una cosa y la otra. ¿A usted le parece que estamos en crisis? Yo creo que estamos en una situación de crisis de conducción del gobierno, de crisis educativa, de dificultades enormes en lo que significa la situación económica, que se ha desacelerado la economía, con un crecimiento de la disparidad cambiaria con respecto al Brasil preocupante, en donde, bueno, ahí hay una lucha enorme entre competitividad, inflación, salario, fruto del condicionamiento de los gastos sin ton ni son del gobierno anterior. Usted en su momento tuvo una buena relación con el presidente Mujica, se reunieron varias veces. Sí, ¿Se habló de todo esto? No lo niego a eso, y también, vaya si Me dijeron de todo. Con todo Sí. ¿no? En la cabeza me dijeron de todo, por buscar desde la oposición lograr punto de encuentro, porque yo confío, creo que alguien preguntaba qué se hace de la oposición. Desde la oposición también se puede acercar. Yo puedo ser oposición de un gobierno, pero puedo hablar con el gobierno e intentar decirle, bueno, mire, en este tema vamos a ver si remamos juntos. ¿Es más fácil llegar a Mujica que a Vázquez? Pero sin duda, Vázquez no habla con nadie. Vázquez está recluido cuando no está acá, gobierna desde Anchorena, creo, según tengo entendido. Usted dijo que está lejos de la gente. No también, hablan ni Vázquez. siquiera con gente de su partido. Vázquez es Vázquez, Mujica es Mujica. Mujica visitaba el Parlamento, hablaba con los legisladores. Por supuesto que yo al presidente Mujica le dije, bueno, te la llevo hasta el tema de la educación. Si no cumplen lo de la educación, chao. No hay más acuerdo con el gobierno y nuestra relación será la que será, pero va a ser completamente diferente. Y terminé interpelando al ministro Ehrlich, diciéndole que en 6 meses se estaba encargando de incumplir el Acuerdo Nacional por la Educación, que no se cumplía las metas cuantitativas y cualitativas, que no cumplían con el Promejora, que no iban a llegar a las 300 escuelas de tiempo completo, promesas todas del frente. ¿En dónde quedó el 6% por la educación? Que entre risas, en un acto político de la lista 738, comprometió el presidente Vázquez en un medio diálogo risueño y jocoso con el exministro Lorenzo, renunciado en ese momento. De algún lugar lo sacaremos, dijo el presidente Vázquez. Y bueno, y ahora tenemos este lío donde está absolutamente claro si es que con algo
no van a poder cumplir bajo ningún punto de vista ni acercarse remotamente. ¿Próximos pasos? ¿Va a haber algún tipo de instancia formal, alguna instancia? Nosotros vamos a seguir denunciando el tema de la educación, nosotros vamos a seguir un seguimiento muy fuerte en materia educativa, de la misma forma como lo estamos haciendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un presupuesto desopilante, de un presupuesto que no cumple con la Constitución, que tiene que ser por 5 años. Es un presupuesto quinquenal y resulta que el presupuesto es bianual. Hay muchos economistas que han ver elogiado qué eso por las hacemos. circunstancias que atraviesa el país, la coyuntura externa. Varios economistas, dijo, incluso del Partido Nacional, han elogiado que se tenga esa precaución de que el presupuesto sea ahora a 2 años y no comprometer más gasto después. Seguro porque no saben qué se van a encontrar, están bajando las exportaciones. 16% es lo que va del año. Hay interrogantes muy fuertes en materia económica. La exposición y la fragilización de la situación económica del país es creciente. Yo no lo quiero, yo deseo lo mejor para el país. Yo no estoy ni nunca estaré en la política para que al gobierno de turno le vaya mal, para que al partido que represento le vaya bien. Sería un egoísmo que nunca he practicado en mi vida ni en la actividad política, en donde he brindado mis máximos esfuerzos en las peores circunstancias, en situaciones perdidosas. He tenido que enfrentar con firmeza y con resistencia vasca y con una perseverancia muy fuerte y dar pasos muy a contra de lo que yo mismo había expresado para ayudar a mi partido y para contribuir a una actividad política que también va sumiéndose en la pérdida de valores, en el deterioro general, donde detrás de la educación estamos también perdiendo culturización, estamos perdiendo respeto, estamos perdiendo, inseguridad. La situación de inseguridad. Es decir, tuvimos 10 años de gobierno del Frente Amplio, lo dijimos antes de la campaña electoral, un crecimiento económico importante que se dilapidó, se desperdició. Larrañaga, y con todo esto de la lucha por su partido y desdecirse de algunas cosas que había firmado, ¿es posible una precandidatura presidencial para las próximas elecciones? No voy a hablar ahora, ni siquiera frente a la pregunta suya, que hay una enorme diferencia con estos 3 señores. ¿Por qué? Por lo que usted representa. Bueno, se la puede preguntar a alguno de ustedes. Se lo digo como un halago, no, pero y con respeto, es una broma. No, y tiene razón. Sí. Entre estas 3 caritas. Le damos la me derecha. perdone. Acá nos afeitamos todos, así que menos ella. No, pero no voy a hablar de... Con toda franqueza, no tengo ganas, no tengo ninguna disposición, y por eso no voy a hablar de cuál va a ser mi futuro político, en donde sí quizás le puedo expresar que con toda seguridad lo tengo bastante pensado, sea mi último periodo en el Senado de la República. Muy bien. Quiero eternizarme en el Senado, voy a cumplir 20 años, basta. Se terminó. Pero eso es o candidato o me voy. Claro. O me voy de la ¿Deja política. o es candidato a es una de las presidente? posibilidades. ¿Intendencias? No, No, ya está. puede abandonar la política. Digo, si no es una candidatura, puede abandonar la política. He brindado enormes esfuerzos, he tenido sacrificios muy grandes desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Le he retaseado muchas veces proximidad y cercanía a mis hijos. Con todo lo que está planteando... Que adoro entrañablemente. Tengo al mayor que se recibió de abogado, el otro se recibió de economista y está lavando platos en Dublín haciendo un posgrado. Pensé que iba a decir lavando plata. Lavando, Ese es el que le va mejor, entonces. Lavando platos en Dublín, pero está haciendo un curso En de inglés, inglés con unos amigos de Paysandú. Después tengo a Juan haciendo el liceo allá en Paysandú y ahora voy a verlo. Y después el chico Faustino, que es un... ¿Cuánto tiene ya, Faustino? 6 años. 6 años. Personaje. Si no, Pero, Jorge, entonces sí. Si no, en el periodismo siempre queda la opción de la radio comunitaria. Eso, ¿no? eso En iba a Paysandú, decir. por ejemplo, en Quebracho puede andar.
Es increíble, porque además, ¿cuántos miles de uruguayos en cualquier rincón del país quisieran tener una radio comunitaria y sin embargo no le van a dar a todos una oportunidad de esa naturaleza? Me parece una cosa increíble. No quiero agarrármela con el de la radio de Quebracho, porque la culpa no la tiene el que pide, sino la culpa la tiene el que administra y termina disponiendo de recursos que no le son propios, de la forma discrecional, antojadiza y con una elección absolutamente tergiversada de la manera que aconteció, que me parece una pésima forma de administrar los dineros públicos. Con esos planes de futuro que tiene, ¿su lugar es en Paysandú, es en Montevideo o es en el campo Yo no tengo campo, yo soy tengo una chacra de 10 hectáreas en el Río Negro. ¿Y ahí ese es el lugar? Ese es mi lugar, realmente me encanta, pero soy un deambulo permanente. Usted es muy inquieto, igual con el es muy escenario inquieto como para que quedarse en la planteó, chacra simplemente leyendo el diario, No, es pero, inquieto. pero tendré que reformularme, de alguna forma reciclarme, de alguna forma. ¿Y a qué le gustaría dedicarse? Pero no sé, no se me apure. No lo tiene No, tan capaz que planteado. planta flores como Mujica. Ya me está sacando de la circulación. No, pero con el escenario que Le planteó estoy la diciendo de que pregunta. seguramente no voy a ser senador. El senador ya lo deja. Después veremos cuáles las perspectivas que se puedan abrir. Nosotros seguimos con un grupo político que es el grupo político, yo creo que de mayor importancia que tiene el Partido Nacional, la Alianza Nacional, con la presencia de intendentes, de alcaldes, de senadores, de diputados, que fueron en buena medida esas centenas de personas en todo el país que me hicieron en la mayor medida rever aquella decisión del 1 de junio, porque en definitiva después habían atrás más de 300.000 personas que nos estuvieron respaldando en la elección nacional de octubre. Bueno, es un sector político en el cual creo, con una vocación nacional, con una defensa del interior, con una defensa de políticas sociales, con una visión de país productivo, con un cambio en la educación, con un proyecto político que vamos, por supuesto, a seguir apuntalando, ayudando y respaldando con todas nuestras energías. Muy bien, Jorge Larrañaga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, que los desayunos informales sigan siendo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora cuando vaya para Paysandú, Iniciativa. lo que va más a disfrutar va a ser cuando pase por San José. La República Maragata. Muy bien, Bueno. un minuto pasa de las 9 de la mañana, momento de tanda, ya venimos con las noticias y el